para sacar esta diapositiva. Bien, entonces hablemos un poco de lo que es los contactos principales de potencia. Ya en el contactor, ya los que tuvieron la oportunidad de verlo en físico habrán visto que son, podemos decir, dos niveles, ¿no es cierto? Uno que es la parte de mando y otra que es la parte de fuerza o potencia. En estos casos, las referencias, porque son importantes las referencias son estos números que están aquí, los números, 3, 1, 2, 3, nos marcan las entradas y la salida. ¿Ya? Y eso es importante, saber cuál es cuál, ¿ya? En todo lo que son aparatos eléctricos, especialmente si se trabaja con grandes corrientes, grandes potencias, son normas que se siguen. ¿Ya? Lo importante de lo que es los aparatos principales es que siempre están numerados de esta forma. Tienen 1, su salida es 2, 3, su salida es 4, 5, su salida es 6. ¿No es cierto? Hay contactores que no tienen 3, sino que son de 4, entonces tienen hasta 8, ¿no es cierto? Y como pueden ver, las dos formas de presentarlo es que los números estén a 90 grados o girados, ¿no? Eso ya cuestión de gusto, se puede decir. Otro equipo que es muy usado son los contactos auxiliares de térmico, ¿no es cierto? Como ven, siguen la misma numeración, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero además tienen dos contactos auxiliares que estos siempre van marcados con estos números. Durante la parte práctica tenemos creo que 1 o 2 relés térmicos, ahí vamos a poder ver físico ya esta parte. Otra cosa, tenemos los que son los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares solo están numerados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y tienen un punto por delante ya. Ese punto nos dice el orden. ¿Ya? Cuando hagamos un circuito, vamos a estar numerando cada uno de los contactos auxiliares. Y para que no haya uno y el otro sea 1 también, entonces vamos a empezar con 11 y el otro contacto mente cerrado va a ser 21 y el siguiente va a ser 31 y de esa forma van a ir todos numerados siguiendo un orden. Para todos los contactos auxiliares sin excepción se usa esta nomenclatura. En el caso de temporizadores, ¿no es cierto? Tenemos otros números, terminan en 5, 6, 7 y 8 y eso es sin excepción también. Todos los contactos auxiliares temporizadores terminan en esos números. ¿Ya? El punto que va delante de los números, estos puntitos, son para el orden, ¿ya? Dejando claro que van a ir así, con un 1 por delante va a ser 11, 11 y 12, o va a ser 21, 22, o va a ser 31, 32, ¿no es cierto? O en el caso del temporizador va a ser 45, 46, y así conforme se vayan usando en los circuitos. Un ejemplo de cómo estaría un diagrama, este sería un arranque estrella delta. No, este es un inversor de giro. Estrella delta, ya. Inversor de giro tenemos, entonces podemos ver que tenemos las marcas, ¿no es cierto? En este caso un guardamotor, este contacto de potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en los contactores, los dos contactores igual tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? De esa forma siempre van marcados en diagramas. Ahora, otra cosa importante es cómo nombrar a los equipos. Todos tienen símbolos y todos tienen nombre, lo hemos visto más atrás. Si se fijan en el guardamotor de la Q, que podemos verlo, a ver. ¿No? Tenemos el guardamotor, está una Q, ¿cierto? Entonces, en el guardamotor tenemos la Q y un 1. Si hubieran dos guardamotores sería Q2, y si hubieran 3, el siguiente sería Q3, ¿no es cierto? De esa forma van avanzando. Lo mismo pasa con los dos contactores. Los contactores se llaman todos KM y el número de orden del contactor. Ahora, no
no necesariamente la M es obligatoria, podría tener una A para denotar que es un contactor auxiliar, o uno, o sin la M directamente sería solo K1, K2, K3. Son de cómo nombrarlos, ¿no? En todo caso, cada aparato, cada equipo va a venir con su nombre y un número que denote siempre el orden en caso de que haya más de un equipo. Ahora, ese esquema que vimos hace poco era un esquema de fuerza. ¿Cuántos esquemas hay o con cuántos se trabajan, ¿no? A la hora de hacer transición? Son dos, un esquema de mando y un esquema de fuerza. El esquema de mando es donde vemos la representación lógica de todos los elementos que componen la organización. Es donde vemos la lógica cableada, es donde es como vemos la forma en que van a estar conectados para obtener nosotros cierto final, ¿no es cierto? Cierto proceso. Queremos que encienda cada cierto tiempo, queremos que se apague después de un uso, queremos que se mantenga funcionando o que inicie a actuar después de cierto tiempo. Es aquí donde se ven todas esas partes y donde están marcadas todo lo que es las señalizaciones, donde están las lámparas, donde están las bobinas. Ahora, lo más habitual es que en su circuito tengan los dos al mismo tiempo. No siempre se lleva esto porque nosotros vamos a hacer circuitos sencillos, no van a ser tan extensos, así que pueden entrar los dos en una sola hoja, pero en caso de que hubiera más, no hay, no es una obligación ni nada que estén los dos en la misma hoja. Aquí un ejemplo de lo que sería un circuito de mando, ¿no? Tenemos una protección aquí marcada con un Q de un guardamotor, aquí tenemos otro, unos pulsadores. Todos estos son los símbolos que se van a estar utilizando. Para los que hayan visto un poco la primera clase, van a estar un poco más familiarizados con todo esto. Pero aquí vemos un poco de lo que es el orden igual. Tenemos el contactor 1 y su contacto auxiliares del contactor 1, no sé si tiene el mismo nombre, contactor 1, KM1, contactor 1. Tenemos 13-14 porque es un normalmente abierto. Sería 3-4 y el 1 para darle orden. Pasa lo mismo con los pulsadores, 1-2, normalmente cerrado, 3-4, normalmente abierto. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos dos son del mismo contactor. Pero ya lo siguiente, como les mencionaba, el orden, ¿no es cierto? Si este es 13-14, ya es 21-22. Si tuviéramos más contactos serían 33-34 o 31-32, dependiendo de qué tipo de contacto sea. Esta sería la representación más clásica, digamos, la más común que podemos encontrar. Hay otras formas de modelar los circuitos, no crean que esta es la única. Pero ya vamos a estar trabajando nosotros con esta. No vamos a aplicar nosotros referencias cruzadas porque no vamos a hacer nada tan extenso, no nos hace falta. Ya. Específicamente nosotros vamos a ocupar esta forma de esquema desarrollada que se conoce, en la que están la potencia y el mando en la misma gráfica. Para hacer todas las referencias, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ver aquí el contactor 1, puedo ver sus bobinas aquí en el mando, y yo sé, me doy una idea, ¿no? del funcionamiento. Importante tener orden y hacer las cosas pulcramente, ¿no? Para evitar confusiones, hacer el trazo más fino y continuo posible, ¿no? Tener cuidado en esta parte. Aquí algunos ejemplos de lo que son contactores, ¿no? Vemos que hay para todo tipo, dependiendo del tamaño y el uso que se vayan a hacer, dependiendo de la marca también varían unos de otros. Bueno, hemos estado hablando bastante de contactores, ¿no? Pero ¿qué es el contactor en sí? Yo había mencionado alguna vez que el contactor es un interruptor magnético activado magnéticamente. Sería la definición más sencilla que se puede hacer. Aquí tenemos un esquema simplificado de
de cuál sería el funcionamiento y de cómo está construido. Bien, como podemos ver, tenemos una parte que es fija, una armadura fija. Esto es de chapa de hierro, como si fuera un trafo, podemos decir, que busca trabajar como un imán, un electroimán. Tenemos el bobinado y un muelle antagonista, ¿no es cierto? Y la parte que es la armadura móvil, que sería la que se va a mover. Y aquí pues podemos ver muy sencillo cómo funciona. Alimentamos la bobina, ¿no es cierto? Tenemos una bobina, aquí sus contactos. Esta es energizada. Energizada, y al momento de energizarse tenemos un campo magnético que se crea, ¿no es cierto? Este es guiado por la armadura fija y induce otro campo de la armadura móvil, lo cual provoca que se vea atraída, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La armadura se mueve, baja lo que tiene que bajar, ¿no es cierto?, hasta hacer contacto por la fuerza magnética, y baja junto consigo este contacto. Estos contactos móviles también bajan consigo, de tal forma que se unen con los contactos fijos y completan el circuito, ¿no es cierto? Entonces pasarían a estar aquí unidos. Entonces bajarían toda esta parte, ¿no es cierto?, bajaría, y estos contactos que son móviles pasarían a estar aquí ya, ¿no?, cerrando el circuito. Entonces aquí de esta alimentación de contactos, si tenemos aquí, no sé, los 220 voltios o 24 también puede ser, no hay una ley que diga que sea otras tensiones, entonces ya podría circular y activar nuestro motor, activar nuestra válvula, hacer la función, ¿no es cierto?, para el cual ha sido puesto ahí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa después? Ya, eso cuando está activada, todo bien, funciona, ¿no es cierto? No es nada raro. Entonces, se desenergiza y por acción de este muelle retorna a su posición inicial, volviendo a dejar separados los contactos, de alimentación, ¿no es cierto? Y se mantiene. Bien, ese sería el funcionamiento de forma resumida, más sencillo. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Que es lo que más vamos a estar viendo. Ya, entonces seguiremos avanzando. Ahora, habíamos dicho, ¿no?, que sus características son lo más sencillo que podemos decir es que abre y cierra un circuito. Pero ¿por qué se usan tanto? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? Porque manejar corrientes elevadas, ¿no es cierto?, pero con corrientes pequeñas, ya que esta bobina de aquí, con la cual estamos, toda esta bobina, todo el bobinado, no necesita grandes corrientes para funcionar, ¿no? Habíamos visto que en el laboratorio tenemos contactores de 220 voltios, pero no son los únicos, no son tampoco el único modelo, ¿no? Podríamos usar relés de 24 voltios, de 120, ¿no es cierto? Y ese mismo aparato podría hacer funcionar un motor de 30 HP, de hacer mover una válvula que hace bajar agua, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, tu característica es lo más importante por el uso, es justo eso. No necesitamos grandes corrientes ni exponer de sobremanera
para hacer abrir y cerrar un circuito en el que tengamos una gran cantidad, una elevada corriente, ¿no? Otra característica muy importante es que puede funcionar de forma continua e intermitente. Estar ahí en stand-by durante mucho tiempo es un equipo muy resistente, muy confiable. Puede dar opción a mandos de distancia, como decíamos, con conductores de pequeña potencia, pequeñas secciones. No necesita grandes corrientes para funcionar la bobina. Es robusto, es fiable, han tenido oportunidad de verlo ahí, es un aparato grande, no se daña fácilmente. Y como podemos ver, sometidos a sobrecarga y condiciones atmosféricas desfavorables, tiene una vida útil muy grande. Ya, su única debilidad, si podemos llamarla de alguna forma, es que en caso de un corto justo en la parte de contactos de potencia, es un hasta aquí de un contactor. Pero después soporta el trabajo en situaciones desfavorables, ambientes agresivos. Hay equipos muy fiables en ese aspecto. Un poco de lo que es elección, ¿no?, del mismo. Cómo seleccionamos nosotros un contactor. Pues algunas razones, ¿no? En que podemos fijarnos es qué tipo de corriente vamos a hacer uso, las tensiones, la frecuencia, a qué carga va a estar conectado, en qué tipo de servicio va a estar funcionando, y va a estar en el circuito de potencia o de mando, porque hemos visto, ¿no?, que la potencia usa mayores corrientes que el de mando, así que si solo va a ser de uso exclusivo de mando, podríamos optar por modelos más pequeños. Dónde va a estar trabajando, ¿no? Por ahí estamos en un ambiente silencioso o que va a estar haciendo maniobras constantemente. Entonces, todos esos factores y criterios hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un contactor. Ahora hablemos del otro equipo que es también importante en lo que es la organización, en este caso hacer los temporizadores. Tenemos tres tipos de temporizadores así que podemos ver prácticamente en todos lados, que son retardo de la conexión, retardo de la desconexión y retardo de la conexión-desconexión. Ahora, ¿por qué se los conocen de esa forma? Es por cómo actúan al momento de estar energizados. Aquí tenemos un ejemplo de físicamente cómo pueden verse, ¿no? Hay de todos los tipos, igual, de todos los diseños. Pero ahora, ¿por qué son retardo, por ejemplo, de la conexión? Es porque aquí nos dice claramente el paso de los contactos abiertos a cerrados se realiza un tiempo de la conexión del órgano de mando. Ya, este es el más común, es el más usado, quizás el más lógico también se puede decir, porque simplemente es el más. Ya, está comentando que es el más usado, ¿no? Y es el más lógico también, ¿no? ¿Cierto? Una vez energizado el temporizador, un tiempo después que nosotros hemos programado, cambia sus conexiones, no se activan las conexiones. Ahora, en caso de que se encuentren igual un retardo de la desconexión o una conexión-desconexión, son todos similares. Lo que pasa es que en el caso de la desconexión es que pasan de cerrados a abiertos transcurrido un tiempo de retardo, ¿no es cierto? Pero es cuando se desconecta. Es un tanto extraño, no suena ilógico, pero así es su funcionamiento. Estos más complejos o combinados, digamos, son más vistos en la parte ya de
de lógica, digamos, en programación. Queremos que una vez deje de hacer cierto efecto, entonces recién empieza, ¿no es cierto? Como en la programación no necesitas de energía física, podemos programar este tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros, para manejar más sencillo, más lógico, se usa siempre esta la conexión. Bien, entonces ahora aquí tenemos cómo funciona un temporizador con retardo a la conexión. Tenemos la bobina y tenemos cuando está energizada y cuando no. ¿Ya? Entonces, cuando no hay energía de ningún tipo, estamos en un estado, ¿no es cierto? Aquí están sus contactos. Cuando está en trabajo y cuando está en reposo, entonces se encuentra desexcitado, no hay ningún cambio, ¿no es cierto? Mantiene su estado como está. Luego pasa un tiempo, estamos avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Y la bobina pasa de estar desexcitada a excitada, ¿no es cierto? La ha energizado mi bobina. En ese momento no pasa nada, ¿no es cierto? Los contactos se mantuvieron iguales. Y un tiempo después, que yo he marcado ese tiempo, he programado ese tiempo en el mismo temporizador, cambió su estado de trabajo, ¿no? Ahora la bobina, mientras esté funcionando la bobina, mientras esté excitada, va a estar manteniendo, trabajando, ¿no es cierto? Va a estar en el estado en el que se ha programado. Pero una vez yo desenergice, probablemente pasa al estado de reposo. ¿Ya? ¿Claro eso? Porque es importante, porque vamos a estar viendo igual más adelante de cómo va a trabajar. En el caso de la otra bobina, por ejemplo, de retardo a la desconexión, ¿no es cierto? Tenemos el mismo caso, tenemos lo que pasa de estar desexcitada a excitada, ¿no es cierto? Y en ese momento cambian sus contactos. Tenemos paralelamente que apenas se energiza, pasa a hacer acción. Y una vez desexcitada la bobina, un tiempo que yo he programado, recién se pasa a sus contactos de trabajo a reposo. Ese sería la retardo a la desconexión. Bien. El siguiente es una mezcla de los dos. Yo no creo que vayan a verlo muy exclusivamente, a menos que se dediquen exclusivamente a trabajar con lo que es automatismo en contactores de forma industrial, así que no lo vamos a mostrar, solo está ahí de bueno. Ahora, otra parte muy importante en los circuitos va a ser siempre, ¿no es cierto?, la protección. Tenemos entonces, hay protecciones de todo tipo, pero lo más importante nosotros vamos a ver son en caso de, en caso de un cortocircuito, qué tipo de protección usar. Los más comunes, ¿no es cierto?, son fusibles, interruptores automáticos transmagnéticos. Sobrecargas tenemos relé térmicos, tenemos magnetotérmicos, son los que hemos visto en los tableros, los que tienen en sus casas, son los magnetotérmicos, los clásicos. Retorno de corriente, hay relés especiales para eso, tenemos sobretensiones, limitadores. En caso de subtensiones también tenemos relés especiales, y en caso de desviaciones son otro tipo de relés. Nosotros los más usados, ¿no es cierto?, son estos dos primeros. Las fallas más comunes también, el cortocircuito y la sobrecarga, es lo que siempre veremos, y es para los que la protección es fija siempre, ¿no? Y en caso de estas otras tensiones, de estos defectos, ya son muy específicos, que hay que tomarlos en cuenta, sí, ¿no? Pero ya en trabajos grandes ya no vamos a estar trayendo un relé de limitar tensiones o subtensiones, ¿no? En caso de equipos muy pequeños o que no valgan la inversión en todo caso. Quizás en una ¿cómo puedo decir? Una instalación, un proceso que sea muy importante, entonces que una máquina tiene que estar protegida de todo tipo, entonces sí, ¿no? Usar todas las protecciones posibles.
Ya unos ejemplos aquí de guardamotores y de relés térmicos. Esta parte de acá es un relé térmico. Correspondería aquí a esta pieza. Este es un guardamotor. Hay distintos modelos, hay distintos tipos, dependiendo de las marcas, la fábrica. Un magnetotérmico sería aquí, ¿no es cierto? Serían los... Pero estos son, digamos, las formas más comunes de verlo. ¿No? Estábamos comenzando el interruptor automático magnetotérmico. Hay de tipo, de todo tipo, para protección. Normalmente lo ubicamos como guardamotores, ¿no es cierto? Pero guardamotores es específico para motores, y el magnetotérmico dispone para lo que es la protección sobre tensiones y cortocircuitos. Ya, así, porque aquí ven los mismos símbolos, parecieran guardamotor igual, pero no es. Los dos son disyuntores magnetotérmicos, pero se enfocan a protección de distintas formas. Este es un relé térmico, quizás la protección más común y usada en motores. Y ahora aquí es lo que les comentaba de las protecciones. ¿Es necesario tenerlas todas juntas? No, basta con una, basta con dos. Depende, ¿no? Depende de qué vamos a usar, de qué exigencias nos da el cliente, en dónde va a estar instalado, ¿no? Por ahí no, el hecho de que apertura y cierre no quieran por algún motivo, entonces todas esas cosas van determinando, ¿no?, qué tipo de protección. Ahora, lo más común es que tengamos protección contra cortocircuitos y sobrecargas, ¿no? Proteger nuestro motor es importante, lo más importante, por el motor en eso no funciona, entonces sobrecarga y una protección contra circuito. Lo más común que se ve en todo caso. Ahora, algunas recomendaciones en lo que respecta a trabajar con lo que vamos a estar haciendo, que son instalaciones. Vamos a trabajar con corriente, vamos a estar trabajando con herramientas. Entonces, unas recomendaciones para la hora de hacer las muestras, las prácticas, ¿no es cierto? Antes de conectar cualquier motor a la red, debemos realizar algunas comprobaciones. La tensión de alimentación, como vimos durante la primera clase, es importante que esté nuestro motor con conexión adecuada, que podamos girar libremente, ¿no es cierto?, atorándolo. Hay que tener cuidado con las derivaciones a tierra, que esta parte ya de derivaciones entre devanados y derivados a tierra, se sobreentiende que el motor está en buen estado, así que no debería haber estos problemas. Esto es en caso de que queramos revisar que esté en buen estado nuestro motor. Podemos hacer mediciones y así dar una idea del estado en que se encuentra. Ahora, algo que no hay que hacer a la hora de trabajar con contactores es limar o engrasar los contactos. Ya, eso no, nunca. Les comentaba yo que lo que pasa a la hora de que haya un corto en un contactor en la parte de potencia es que por el calor se sueldan los contactos. ¿Cuáles contactos se sueldan? Estos de aquí. Estos de aquí. A la hora de funcionar pasa a estar cerrado, y al haber aquí una chispa tenemos una soldadura. ¿Ya? Esa soldadura de las dos placas, a la hora de la prueba, no dicen que si solo están ahí prendidos, digamos, lo apalanco con un desarmador y después lo limo o lo que sea y ya estuvo, ¿no? Esto no hay que hacer esas cosas. Son unas placas especiales tiene para funcionar, no es metal así nomás, entonces no hay que limar ni engrasar los contactos, ¿ya? Es importante a la hora de trabajar y muchas veces quizás a alguno le toque, a algún técnico o por necesidad hacer esas cosas, mejor no, siempre sustituir la pieza mejor, porque después, ¿qué pasa? Lo apalanqué, lo desoldé y quedó todo extraño, así unas puntas por acá y el otro quedó aquí un hueco y una punta.
y a la hora de hacer contacto tengo yo aquí una punta y una punta, que es lo que pasa, se calienta, ya no tengo la misma circulación de corriente, las mismas tensiones ya puede fluctuar. Lo que pasa es que daña nuestro equipo, ¿no? El motor ya no funciona igual, no tiene las mismas capacidades y es más propenso a falla. Otra cosa que no hay que hacer es sustituir una pieza por un recambio inadecuado, ¿no? No tenemos la misma bobina, quizás queremos arreglar un contactor, pero tengo de esta otra marca, la adaptamos, le hacemos, armamos con alguna matufia y una mañana y lo hacemos funcionar, ¿no? Ya, eso igual hay que evitar hacerlo, no es recomendable. Solo puede servir quizás alguna vez para una urgencia, pero no quedarse con esas cosas. Antes de armar el relé de protección, si me vuelve antes la causa de la falla, esto es algo que más de una vez pasa. Estamos trabajando, hacemos un día normal, digamos, en la fábrica, en la industria, y de pronto salta una protección. ¿Qué pasó? Saltó una protección, van a ver, miran por ahí encima, no se ve nada raro y la vuelven a subir. Y lo que ocurre es que vuelve a pasar y peor, ya si estaba por fregarse y ahora sí se terminó de fregar, ¿no? Se termina de arruinarse lo que tenía que arruinarse, si había un corto ya al principio o algo, ahora sí se quemó. Ya, es importante siempre en caso de que una protección salte o se active, revisar, ¿no?, que las posibles causas y tratar de solucionarlas antes de volver a rearmar. Cambiar un fusible y volver a poner el equipo bajo tensión sin haber solucionado el defecto, ese es otro muy clásico. Un fusible se quema y dicen, se quemó un fusible, van trayendo uno nuevo, lo ponen y otra vuelta a funcionar, ¿no? Siempre hay que dar solución a los defectos antes de volver a ponerlo, porque un fusible no cuesta mucho quizás, pero después hacerlo funcionar así nomás nos pone que nuestra máquina, nuestros motores se terminen de arreglar. Otro ya, es más de que estás trabajando, ¿no es cierto? Dejar abierto el cofre o el armario sin necesidad. Y es que la tierra, los polvos, todas las partículas estas que flotan, se pueden desgastar de manera inadecuada nuestro equipo, ya sea de protección, ya sea de mismos factores, no pueden verse arruinados. Otra cosa que es ya estos días más parte del curso, que es lo que vamos a hacer en el curso, vamos a ver específicamente los arranques de motores. Hay varios tipos de arranques, no van a ser los únicos, pero nosotros vamos a centrar en unos específicos, ¿no? En este caso, el arranque directo. ¿Cuál es el arranque directo? Es el que vimos en la primera clase. Los que estén aquí no hayan hecho ese arranque, lo vamos a estar realizando apenas volvamos a presenciales, el pi vuelva a funcionar nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en el arranque directo? ¿No es cierto? La corriente que es absorbida por el motor en el arranque directo llega a ser de 5 a 7 veces la intensidad nominal a plena carga. Y eso nos condiciona mucho, ¿no? A la hora de elegir la protección. Porque si yo escojo mi protección en base a mi corriente nominal a plena carga, y durante el arranque tengo 5 o 7 veces más, esa protección se va a activar. Pero entonces tengo un problema, ¿no?, ahí de cómo soluciono mi protección. Aún así, este tipo de arranque es de los más usados por la sencillez. Eso sí, no hay que abusar, ¿no es cierto?, en equipos con potencias muy altas, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. A mayor potencia, mayor corriente, y tenemos mayor chispa, digamos, a la hora de hacer corriente más alta, daña nuestro equipo. Ya. Ahora, ¿qué pasa a la hora de arrancar de esta forma? Es que tenemos un par de arranque elevados, ya, pero el inconveniente de que las transmisiones de la máquina pueden verse afectadas, ¿no? Imagínense un rodillo, una zaranda, moviendo un cilindro, digamos, así de alto peso, y a la hora de hacer el arranque
recibe toda su potencia, entonces trata de girar con toda su fuerza, ¿no? Es el par de arranque elevado, y si está la transmisión le puede verse afectada por ese mismo, ¿no? Ante el esfuerzo. También otro problema es que si se usan potencias elevadas, puede haber perturbaciones en la red. A la hora de hacer el arranque, se puede meter armónicos a la red, y eso ocasiona otro tipo de problemas. El otro arranque importante que vamos a estar viendo es el arranque estrella-triángulo. Ahora, es importante porque a la hora de arrancar en estrella, ¿no? Como que dice, la intensidad disminuye a 1/3. Entonces, si nuestra intensidad a plena carga era 3 amperios o así, 1/3, 1 amperio vamos a hacer en ese arranque a la hora de arrancar. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Que una vez se alcance el 80% de velocidad nominal, se pasa el motor a alimentación en triángulo. Esto lo hacemos mediante un juego de contactores y pulsadores. Pero igual tiene su inconveniente, ¿no? Todos tienen inconvenientes al fin de cuentas. Su principal inconveniente es que el par de arranque de la máquina se reduce. ¿Por qué? Porque el par depende de la corriente, pues depende de la tensión. Entonces, al estar alimentado con menor tensión y al consumir menor tensión, también tiene un par menor. Otra cosa es que en el momento de que la máquina pase de estrella a triángulo, se desconecta la alimentación, ¿no? Entonces, esto también puede ocasionar problemas porque queda ahí en vacío, ¿no? Este arranque es adecuado para motores que arranquen en vacío o con carga liviana. Por eso nos da como ejemplo ventiladores o bombas. No tienen grandes cargas, así que pueden arrancar de esa forma. Ahora, hay otras formas de arrancar un motor. Podemos hacer arranques con resistencias estatóricas, autotransformadores, motores de vanados partidos y resistencia estatóricas. Ahora, actualmente también ya hay uno nuevo, variadores de frecuencia. No sé si alguna vez han escuchado de eso o han visto, pero lo que hace el variador de frecuencia es convertir la tensión, la corriente de entrada, de alterna a continua, y luego volverla a hacer la alterna, pero con la clave de que podemos controlar a qué frecuencia y la forma de subida. Entonces podemos arrancar ya no con 50 Hz, sino con 20 o 25, y ir subiendo a poco, y de esa forma tener un arranque más suave. También es conocido como arranque suave o por variadores de frecuencia. En el PI tenemos un variador de frecuencia. Voy a ver si nos da el tiempo y nos dan permiso de usarlo. Quizás hagamos una pequeña demostración, un arranque con este equipo. Luego tenemos aquí un pequeño tablero, una muestra de qué cosas podríamos encontrarnos en la industria, ¿no es cierto? Un ejemplo bastante clásico de la escala, ¿no?, en la que se trabaja. Tenemos en este caso relés de maniobra, contactores, transformadores de maniobra, fuente de alimentación, seguridad, ¿no es cierto? Todo está un poco detallado. Y otro ejemplo de otro tipo de tablero, igual lo mismo, tenemos relés de maniobra, contactores, protecciones. Ya. Ahora, nosotros vimos en clase lo que era el arranque directo de un motor monofásico, de un motor trifásico. Y lo que vamos a estar viendo ahorita es un poco de cómo lo vamos a hacer en un programa de simulación llamado KDSIMUL. No sé si lo conocen, no he escuchado de él, pero ya vamos a estar trabajando con eso. Lo bueno de este programa es que nos permite simular el momento de arrancar, el sentido de giro, todo eso nos va a permitir verlo sin necesidad de armarlo. Ahora, lo malo de este programa es que es un poco, ¿qué se puede decir?, complicado, tiene sus mañas, y quizás después uno dice por qué no funciona, y tiene un cable que se movió un píxel más abajo y por eso no te dejaba funcionar. Entonces,
tiene sus cosas, ¿no? Pero muy, muy útil para esto, y es usado en el ámbito profesional incluso hasta ahora para hacer diagramas y circuitos. En este caso vamos a hacer en cada decimo vamos a hacer este circuito, un arranque directo, y lo vamos a simular, súper sencillo de hacer. Bien, si tienen alguna duda de lo que hemos visto antes de pasar al cada decimo, abren ahora. Bien, ahora sobre el KDecimus, este sería su interfaz. No sé si lo tienen o descargado o qué. Si desean que se los pase, avisen ahorita. Se los puedo pasar yo, creo que el mismo Google Meet te deja compartir archivos. Ya, KDecimus es la versión 3. Hay distintas versiones, pueden buscar en internet, no pesa nada prácticamente, un par de megas, 3 megas creo, algo así, para ser exacto, no tiene gran problema. Entonces, vamos a descansar unos minutos antes de continuar, ¿ya? Unos 10 minutos y volvemos. Así tomen un cafecito, estírense, ya vamos una hora de clase.